Buenas noches, soy Parcialites Salvatierra. Esta es la edición de los miércoles de Libertad Bajo Palabra. Vamos a hablar algo de política en esta ocasión que hemos venido relegando por diversos motivos enfrentar esta coyuntura. Pero bueno, vamos a ver de cómo tomar el toro por las astas. Nos acompaña para tales propósitos Ricardo Mía, que es un profesor de filosofía y un político. Casualmente es militante de Perú Libre, si no me equivoco, así que le damos la bienvenida. ¿Qué tal, Ricardo? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Percy? Pues nada, muy buenas noches y gracias otra vez por la invitación. Sí, bueno, tú sabes que ahora mismo hay mucha incertidumbre por cuenta de la ciudadanía, además, como no está herida por los medios de comunicación tradicionales que tratan de acentuar todas las falencias o los aspectos en los que hay quizás una cierta falta de claridad del actual régimen. ¿Tú cómo evalúas esta circunstancia? Hay mucha gente, ¿no? Que inclusive estaba pidiendo la vacancia, que todavía, claro, no ha tenido Mm. una participación mayor en los asuntos de gobierno, pero ya están tratando de buscar una vacancia. Se están Sí. partiendo las bancadas de la derecha, ¿no? Se salieron tres congresistas del partido de López Aliaga de Renovación, se han Ujú. pasado a Avanza País. Guardan de alguna manera los mismos intereses, pero quizás de una manera más integrada y sistémica en Avanza País que en Renovación Popular, que ciertamente no tiene ningún norte. Entre un López Aliaga que Claro. sale el último fin de semana, que prácticamente se dice que estaba en un estado debilidad o ultramedicado, ¿no? Y con Montoya, bueno, que ya sabemos cuál es su grado de entendimiento y su grado de amplitud para lo que son las opiniones de los demás. ¿Cómo ves el tema, Ricardo? Adelante. Sí. Bueno, mira, yo creo que como han dicho la mayoría de parlamentarios, ¿no? De Perú Libre, creo que hay todo un prejuicio, ¿no? Un prejuicio ideológico, que es una forma en la cual no debería de avanzar la política, ¿no? La política tiene que basarse en hechos, no en posiciones a priori ideológicas, ¿no? No es porque yo crea en el socialismo, en el capitalismo, lo que sea, pues entonces ya me van a tachar, ¿no? Excepto pues que haya personas pues con alguna sentencia, una cosa así, pero por otras cuestiones pues no lo hay, ¿no? Entonces lo que yo veo es un ataque ideológico, ¿no? De una manera a priori se toma postura por el adversario político y se le anula el discurso, ¿no? Solamente por pertenecer a ese grupo político, ¿no? Y eso uno lo ve tanto en la izquierda como en la derecha, ¿no? Sea lo de izquierdistas que digan, no, tú eres un facho, eres un fujimorista y tal cosa, entonces no te vamos a dar ningún tipo de nada, como del otro lado, ¿no? De la derecha respecto a los que son de izquierda, terroristas y tal. El problema con este discurso es que no solamente imposibilita que sea un diálogo real, ¿no? Y por lo tanto se lleve a cabo una gobernabilidad del país, porque si fuera un diálogo, pues, entre amigos, ¿no? Pues no había ningún problema, pero esto acá implica vidas de personas. Y a mí me parece altamente irresponsable, ¿no? Creo que el gobierno está actuando de manera un poco más responsable, porque está tratando de dialogar, está tratando de moderarse, ha puesto a gente que quizá de buenas a primeras a un derechista le podría parecer, o a un liberal le podría parecer demasiado, pero escuchándolos estos días a mí me parecen bastante moderados, ¿no? Incluso Bellido, que le tenían tanto miedo, me parece que está bien moderado, que está tratando de satisfacer incluso a la mayoría, ¿no? No lo veo confrontacional, no lo veo atorrante, molesto, antipático, nada. Al contrario, ¿no? Tiene toda una apertura de diálogo, que me parece que es lo mejor ahorita, ¿no? Es lo más pragmático. Entonces, estar pidiendo Pero una vacancia. les han dejado sin las comisiones quizás más relevantes en el Parlamento. O sea que por Sí, ahí también han minado sí, su propia estabilidad o la viabilidad de sus propuestas a nivel de la administración del Congreso. es verdad, pero hay que tener en cuenta, pues, que no es lo mismo la Comisión de Educación que el Ministerio de Educación, ¿no? O sea, es verdad que se No, pueden, indudablemente. que se pueden dar leyes, ¿no? Pero
si quieres construir un colegio, si quieres aumentar, si quieres saldar la deuda con los maestros, si se quiere aumentar el gasto público, si hay X cosas de acción que lo hace el Ejecutivo. Entonces, son importantes las comisiones, y se querían un cierto grupo de comisiones, pero si no se puede, pues no, y la mayoría no quiere. Y me parece algo injusto, ¿no? Porque normalmente el grupo de gobierno debería ser, pues, que tenga las comisiones más importantes para que haya cierta estabilidad y gobernabilidad. Pero el Congreso no quiere, ¿no? El Congreso está actuando justamente de una manera muy dogmática, ¿no? Una manera muy cerrada. Están impidiendo el paso a un gobierno simplemente porque es de izquierda, simplemente porque es socialista, simplemente porque no, porque es diferente al resto, ¿no? Pero no hay una razón de peso para que ellos estén en contra por temas ideológicos, no por temas reales, ¿no? No por temas de que, oye, sí, estos tipos están haciendo muy mal las cosas. Llevan, ¿qué? 15 días. Y hay cosas que a uno le puede gustar y cosas que a uno no le puede gustar, pero de ahí a decir que están haciendo mal las cosas, es demasiado exagerado, ¿no? Yo creo que es clarísimo, quieren volver al poder, la derecha quiere volver al poder, o sea, no acepta haberlo perdido otra vez, ¿no? La última vez que lo perdió fue con Alan García en el 85, pero a duras penas uno podría decir que ese fue un gobierno de izquierda, ¿no? Por más que el presidente lo era, así que ahorita están que botan espuma por la boca, y yo creo que esa actitud picona, ¿no? Es algo que tenemos que dejar de lado, si no, no se va a poder gobernar, Pero ni tú para uno ni para sabes, otro lado. como un teórico marxista que eres, que una vez que hay intereses, pues y sobre todo intereses de clase, para ponerlo en esos términos, nunca jamás van a tener ningún punto de transigencia y de apertura, ¿no? Bueno, yo creo que quizá por la naturaleza misma de la burguesía y sus operadores en Perú, pero no necesariamente tiene que ser así, o sea, es verdad, ¿no? La última gran contradicción y la última gran confrontación entre la burguesía y el proletariado, uno habla de clases, ¿no? Así como tal, pero cuando hablamos un poco de película, perdón, de política peruana, yo creo que no hay, pues, no hay esta burguesía, ¿no? Que está liderando el país y que una forma de una élite, ¿no? Yo creo que Ya. acá sí hay intereses de clase, pero más que intereses de clase, yo creo que hay intereses de grupos pequeños, ¿no? Que pertenecen a cierta clase, pero O personales, claro, que también. porque ni siquiera nuestra burguesía, ni nuestras pequeñas burguesías tienen conciencia de lo que son. La burguesía nacional, sea provinciana, o sea limeña o costeña, no es consciente de su tarea, ¿no? Como burguesía, como clase dirigente. No la tuvo ni la tiene hasta ahora, ¿no? Lo único que están pensando es qué es lo que les hace mejor a su bolsillo, porque, no sé, mira la burguesía de Estados Unidos o de Inglaterra hace 100 años, ¿no? En el transcurso entre la entreguerra, ¿no? En que realmente tratan de hacer que sus países pues prosperen, ¿no? Y los que lo hacen prosperar son las burguesías. No es el proletariado, no son los trabajadores, la burguesía con el gobierno que intentan levantar a esos países después de la Primera Guerra Mundial, ¿no? Eh, que es un poco lo que reclamaba Mariátegui en su momento, ¿no? ¿Y Que es por qué que ese proceso se ha quedado trunco acá en el país? Que siempre se dice de que no hay élite dirigente o no hay una burguesía que tome la dirección del país. ¿Por qué esa limitación de tanto tiempo, Ricardo, en tu bueno, entender? yo ¿Por qué crees que se ha llevado a ese extremo de que nunca se haya constituido bien eso? Por eso que el país de alguna forma también anda a tropezones toda la vida. Sí, sí, sí. Mira, yo creo que es una cuestión que podríamos analizar como lo hemos analizado en otras veces, ¿no? A veces la gente cuando habla de marxismo, pues se imaginan a alguien que tiene unas ideas preconcebidas y que sigue al pie de la letra lo que dijo Marx, ¿no? Pero eso no tiene nada que ver con el marxismo, ¿no? Eso tendría más que ver con algún tipo de, no sé, algún comunista fanático, ¿no? Pero el marxismo es una ciencia, ¿no? Que no le pertenece a Marx, ¿no? Ni a los marxistas, ¿no? Es como decir que la teoría de la relatividad le pertenece a Einstein, ¿no? Y yo creo que cuando uno habla de marxismo, pues uno habla un poco el análisis socioeconómico, material de un grupo humano y de una manera histórica. Y una cosa histórica que podemos ver en nuestro país es esto que marcó José Carlos Mariátegui, ¿no? El problema del indio y el problema de la tierra, que lo trata de una manera mucho mejor que sus pares Belaunde o Aya de la Torre, ¿no? Y esta hipótesis, ¿no? Del problema de la tierra y el problema del indio se sigue replicando el día de hoy.
este problema de una falta de dirigencia burguesa es porque jamás dimos el paso a ser una sociedad moderna, ¿no? A ser una sociedad con una élite burguesa, intelectual y financiera, banquera, etcétera, que lleve adelante pues cierto proceso, porque digamos, ¿no? Ya que van a explotar al pueblo, pues que lo hagan al menos para el bienestar de todos, ¿no? Como un poco fue como funcionó en Estados Unidos y en Europa. Pero no, aquí no, porque en Europa tuvimos una revolución económica que dio pase a movilidades sociales, ¿no? En el que los pobres podían ser ricos y los ricos pobres. Aquí no, aquí de alguna manera se mantuvo más un estatus, la forma estatutaria de la sociedad fue más bien de castas, ¿no? Entonces, desde el tiempo de la colonia, entonces o eras hijo de noble, inca o español, y ya está, o eras hijo de español, eras mulato, o eras mestizo, o eras indio, entonces estas castas se siguen repitiendo hasta el día de hoy. Eh, entonces yo creo que por ahí va un poco el problema, ¿no? Esta Pero y cosa de que los siempre grandes nuestra... empresarios de extracción humilde y que son millonarios ahora mismo, y no solamente te digo por gente como Acuña o Luna, que inclusive tienen sus propios partidos y un tremendo poder, ¿no? Sino que hay gran cantidad de empresarios que viven tan bien como cualquier hijo de familia, como se decía antes, ¿no? Y mejor aún. Entonces no tienen ese inconveniente y son más bien ejemplos, ¿no? Entre comillas, de las posibilidades que les ha brindado el sistema para prosperar. Ahora te digo, dentro de un marco lícito, ¿no? Porque ilícitamente, bueno, también hay cualquier cantidad de gente que hace su agosto o su feriado, también como se No, dice, claro, con la posibilidad que creo tiene. que, creo que es inevitable ya, o sea, ya no se puede obviar el crecimiento de las burguesías provincianas, sobre todo, porque gracias pues a la imposición del neoliberalismo, mal que bien, pues eso promueve la inversión privada, ¿no? Entonces, se ha logrado que varios burgueses provincianos obtengan mucho capital. El tema está en que si uno ve las 10 familias más poderosas del país, solamente está Acuña como el único provinciano, ¿no? O sea, provinciano, digamos, de un origen humilde. El resto es prácticamente sigue los apóstoles de El Apra, que unen sus raíces pues hacia los años 50, que a su vez unen sus raíces. O sea, podemos hacer toda una genealogía de la burguesía peruana, de quienes fenecieron y quienes están ahora, pero que de alguna forma uno puede leer muchos de esos apellidos de las 10 familias en la Declaración de la Independencia, ¿no? Claro. Ya varias no existen, ¿no? Pero otras sí. Yo creo que más bien es esa clase dirigente la que ha fallado, ¿no? No la nueva burguesía, ¿no? Provinciana. Yo creo que esa todavía, más bien, incluso es un poco más responsable, ¿no? Porque parte de esa burguesía ha financiado, ¿no? Por ejemplo, a Pedro Castillo, que ahora es presidente. Así que yo creo que hay una falta, ¿no? De Estuvieron con interés. Vizcarra también, creo, ¿no? Claro, también, ¿no? Que era un poco esa, bueno, incluso con Merino, ¿no? Porque si bien También, Vizcarra estaba claro. peleado con Stalin, perdón, con la CONFIEP, tampoco es que estaba pues mal con todos, ¿no? Así que Merino sí era un poco más de la Siempre burguesía lo tiene provinciana. presente al hombre del bigote, ¿no? Sí, sí, no, es que No puedes evitarlo. estaba viendo justo acá una biografía. Bueno, como me estoy mudando, estoy con todos los libros al aire. Eh, pero sí, mira, yo creo que ya que se me sale el tema de estas cosas de eventos fallidos freudianos, mira, Stalin hizo una cuestión muy interesante, ¿no? Que fue justamente obligar a la burguesía nacional rusa, zarista, a que se fajen por el país. O sea, que se les mantiene ciertas cuestiones, ciertos privilegios, pero bajo una línea muy clara de favorecer al pueblo, ¿no? Y en 20 años, en 15 años, pues Rusia pasa de ser un país feudal a ser una potencia mundial. Y en 30 años, desde su fundación hasta el fin de la Segunda Guerra Mundial, terminan de ganar la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Entonces, no solamente Stalin, ¿no? Hay muchos nombres alrededor de él que apoyan, que hacen que eso sea posible, pero a veces uno piensa, ¿no? Que quizá necesitamos un grupo de vanguardia que obliga a las burguesías por lo menos a poner un piso firme y un piso igualitario para que las personas pues puedan fomentar, al final creo que lo que intentamos hacer es que las personas pues tengan dinero para ser más libres, ¿no? Que tengan propiedades, que tengan
bienes para poder ser libres, porque la libertad no se alcanza pues por pensamiento, la libertad se alcanza por posesión de bienes. Y eso siempre lo ha dicho el marxismo, ¿no? Y yo creo que Bueno, también lo más, dicen los liberales, ¿no? Me parece que es una cuestión ya más bien los numérica. liberales hablan más de derechos, ellos hablan más de derechos, ¿no? El derecho a la propiedad, el derecho a obtener cosas, el derecho a, y el derecho normalmente es una potencialidad, no necesariamente es una actualidad. En cambio, lo que hay que buscar es más bien no el derecho en sí mismo, sino la ejecución del derecho, que yo pueda ser dueño de mi empresa privada y no tenga que trabajar para otro. Que eso es un poco también, eso es, ¿no? O sea, si uno se pone a pensar, yo siempre digo a la gente que Marx era liberal, ¿no? En el sentido clásico del término, que él pensaba que la gente se va liberal por medio del trabajo, ¿no? Por medio de la obtención de bienes personales. Y por eso hay que quitarle la propiedad privada a los burgueses, para que todos tengamos propiedad privada, ¿no? No solamente un grupito de ellos. Y yo creo que eso se está logrando, ¿no? A grandes rasgos en el mundo a partir de la instauración del neoliberalismo, pero trae también todos estos problemas que estamos viendo ahora, ¿no? Que es y que lo vemos con el COVID, ¿no? Es toda esta, no solamente el desempleo que hay, que se está recuperando poco a poco, sino también, por ejemplo, el alza del dólar, ¿no? El dólar, pues, no está bajando, y ya tienen a Frank, tienen a Velarde, y tienen muchas cosas, y el aparato estatal no ha cambiado, es el mismo que con el desagaste, pero la especulación no es porque tengan miedo a invertir, yo creo que es la especulación, una forma de boicot, una forma de boicot económico, para que la gente en su descontento material pues vaya sumándose estos pedidos absurdos de vacancia, porque no tiene ni pies ni cabeza, ¿no? Uno no puede patear el tablero eh, democrático liberal porque a uno se le da la gana. Si no, imagínate, los izquierdistas nos hubiéramos cada 5 años nos organizamos para pedir vacancias, y no es así, de hecho, Es que, ¿no? ¿qué Pierde, pasa con la pierde, izquierda, pues. Ricardo? Siempre se habla que hay un tercio histórico de la población del país que se orienta por la izquierda. Sin embargo, en los últimos años han estado rondando el poder, no solamente los que tienen acceso pues a las entidades públicas, o lo que llaman caviares, o toda esta gente, sino en un nivel orgánico, ¿no? Por ejemplo, lo que pasó con el nacionalismo, que sabe que gran cantidad de gente de la izquierda se volcó hacia ellos, es decir, hacia Humala y a su cofradía, pero no le sirvió de mucho, ¿no? Porque una vez que empezó a ejercer el gobierno, se olvidó de mucho de lo que había propuesto, ¿no? Por ejemplo, no sé cómo ves tú que comparas el plan de la gran transformación y lo ves con el ideario de tu partido, inclusive, ¿no? O sea, era mucho más extenso, estaba un poco más pormenorizado, ¿no? Sin embargo, no lo puso en práctica en ningún momento, salvo por el tema marquetero de la inclusión en todas sus actividades, pero que era una cosa más de marketing que algo verdaderamente fecundo, ¿no? ¿Cómo ves? O sea, es como que la izquierda siempre se estaba viendo relegada y ha llegado ya, digamos, por fin al poder. Es hasta la gran oportunidad para que se Mm, muestren como responsables y que pueda haber una continuidad o por lo menos una alternancia de forma de gobierno, ¿no? Como se da en otros países exitosos, no como la Argentina, que es una desgracia, que pasan de Kirchner a Macri, ida y vuelta, y es un infierno, pero tengo entendido que en sociedades europeas o inclusive en los Estados Unidos mismos, ¿no? Se pueden turnar un demócrata con un republicano, en Europa un liberal con un socialista y todo dentro de un esquema más responsable, que acá creo que se ha evitado mucho inclusive en la discusión ideológica, ¿no? Porque si no es por los agravios y los insultos, acá no hay ningún grado de interacción y de reflexión, tanto entre políticos como entre la gente de los medios de prensa, ¿no? sí, no, eso sí es definitivo, no es bastante bajo. El nivel es muy bajo, pero bueno, yo creo que también, bueno, muchas veces por tratar de hacerlo fácil, en vez de hacerlo fácil, lo hacen vulgar. Pero mira, hay una realidad, por ejemplo, en Francia, ¿no? Esto de acá de que
uno dice, pues sí, efectivamente se alterna el poder la derecha y la izquierda. El problema de lo que uno llama izquierda en Francia tranquilamente podría ser acá la derecha, ¿no? Como Acción Popular o el Partido Morado, o por ahí lo más izquierdoso sea lo de Mélenchon, ¿no? Que es más parecido a Verónica Mendoza, pero no hay en Francia, por ejemplo, o en Alemania, ¿no? Con Die Linke, o Podemos en España, ¿no? Que sean netamente de izquierda, en el sentido de, por izquierda, yo siempre he entendido, o bueno, o entiendo como aquellos que quieren un cambio, ¿no? Mientras la derecha son aquellos que quieren mantener las cosas como están. Y mientras en la derecha uno puede tener unos dos grupos grandes, ¿no? Como aquellos que son conservadores morales y aquellos que son progresistas morales, pero que ambos están de acuerdo que el libre mercado es lo que debe gobernar. En la izquierda tienes pues quizá una mayor cantidad de personas que intentan hacer el cambio, porque conservar las cosas puede ser un poco más sencillo, ¿no? Hay diferencia entre liberales y liberales, conservadores y conservadores, hay conservadores de todo tipo, ¿no? Hay conservadores que te pueden aceptar el aborto, pero no otras cosas, ¿no? Pero en fin, hablamos así de una forma general, ¿no? Y la izquierda es mucho más amplia, ¿no? Yo creo que la izquierda que representaba el nacionalismo inspirado en Velasco no era una izquierda socialista, menos aún marxista, ¿no? Era simplemente un deseo de cambio. Y el deseo de cambio podría ser incluso como los socialistas, hay un grupo de socialistas alemanes y franceses allá en la mitad del siglo XIX que lo que querían era volver al sistema feudal, ¿no? Pero un sistema feudal medio socialista, o sea, que los señores feudales no existan, sino que ellos mismos se regulen de manera feudal. Bueno, en la izquierda puede haber de todo, ¿no? Incluso aquellos como los anarquistas que quieren llegar al poder y destruir todo el Estado, ¿no? De buenas a primeras, como si de la noche a mañana podríamos autogestionarnos. Mira, la izquierda no tiene por qué estar unida, pero sí podemos tratar de tener ciertas unidades en algunos ideales o en unas líneas programáticas. Y yo creo que en eso está, ¿no? De alguna forma la izquierda ecologista de Frente Amplio, la izquierda marxista o más nacionalista, radical de Perú Libre, y la izquierda liberal y progresista de Verónica Mendoza, de Juntos por el Perú, Nuevo Perú, se han unido, no porque se quieran, ¿no? O, bueno, quizá hay oportunistas, como en todo lado, ¿no? Pero se han unido por una visión de país, porque queremos lo mismo en última instancia. El cómo podemos diferir, pero y también la finalidad. Pero más que nada sí queremos pues, hacer ciertos cambios, ¿no? Uno de manera más radical, otro de una manera menos radical. Pero yo creo que ha habido gestos para mostrar que no estamos buscando pues un paraíso comunista, no estamos buscando el Estado socialista, soviético, chino, ¿no? Para nada. Lo que se está buscando es poner en orden el país. Y yo creo que eso muestra mucho más la mezquindad de la derecha. Porque no es que querramos instaurar el socialismo, lo que queremos es poner en orden el país, que la gente pueda vivir mínimamente bien, que es lo que se pide un Estado liberal, ¿no? El Estado liberal te da cosas mínimas, el Estado socialista quizá va un poco más allá, tiene otros ideales, pero vamos a lo mínimo, y ni siquiera lo mínimo se cumple en Perú. Entonces, la derecha pareciera que no quiere, porque nuestra derecha es muy Hay una diferente, distancia entre es lo que muy está diferente a la escrito y derecha lo que está en la europea. realidad, Yo pero hay creo que son muy garantías en lo que está mezquinos, ¿no? escrito, por ejemplo, en el orden constitucional, pero no se pone en práctica. Por ejemplo, el famoso tema de los monopolios, en teoría están proscritos en la Constitución, pero no se viabiliza ni se tiene interés en reglamentar o en hacer cumplir la misma Constitución. Inclusive nosotros, y tú lo sabes que tenías cierto interés en el derecho, me comentaste las últimas veces que hablamos, que acá nosotros tenemos un doble sistema de control constitucional. Tenemos la vía del Tribunal Constitucional, ¿no? Del modelo austriaco, kelseniano, y tenemos también la vía Los del tribunales control constitucional constitucionales. difuso, que lo puede hacer cualquier juzgado. Pero mira, toda la vida, hace 20 años que estuve en la universidad, te digo, se hablaba a ver quién que se atreva a hacer control constitucional difuso. No sé si por ignorancia o por falta de carácter o por no hacerse problemas, que también es Sí, casi un atributo de la identidad peruana, que ojalá y se pudiese transformar. Muy pocos jueces lo hacen. Es más, si hubiera una data del tema, 0.1% quizás hacen control constitucional, porque ¿sabe sí. qué pasa? Tienen que hacer una argumentación cifrada en un montón de teoría, ¿no?
no parece que no están acostumbrados a esforzarse, pues, lamentablemente. Bueno, no solamente eso, ¿no? Sino que imagínate que tú eres un juez de primera instancia, un juez provincial, y se te ocurre, pues, tratar de hacer una cuestión difusa sobre una sentencia de una instancia supraprovincial, Superior. ¿no? Claro, Mm. superior. Entonces, o imagínate que vas y le dices algo a la Corte Suprema. La Corte Suprema, ¿qué le va a hacer caso? Pues un juez de primera instancia. Hasta un juez paz de letrado puede hacer la cuestión difusa, ¿no? Entonces, es bien difícil. Ya, pero es otro tema, ¿no? Yo creo que la figura de tribunal constitucional es una figura calcada, ¿no? Más que abstracta, keynesiana, quiniana, perdón, esto me parece que es más una cuestión entre francesa y española, ¿no? Entonces, por el Bueno, tema viene del rey, ¿no? de la Constitución del 78, pues, y creo que Valle Riestra hace esa introducción, pero Claro, porque es el claro, Tribunal claro. de Garantías Constitucionales, sí, sí, claro. Se basa mucho también en la Corte Constitucional Española, ¿no? Pero el que tiene muchos atributos reales, en el sentido del rey, ¿no? Pero Pero que lamentablemente acá realmente es un tiene la problema. supeditación al Congreso, que tiene esa Claro, supeditación política. y Entonces, a intereses políticos, por lo tanto, de hay grupos muchos políticos, fallos del cuando Tribunal debería ser, Constitucional que no parecen estar sometidos a un ejercicio cerebral, ¿no? Y justo del derecho, sino a la satisfacción de lo que estabas diciendo, ¿no? De intereses y componendas, y por supuesto, ¿no? Que deben favores, etcétera. que es algo que se puede dar en todo tribunal, pero, por ejemplo, la Corte Suprema ve temas reales, ¿no? Y ve temas de procesos, además, no ve si eres culpable o inocente, ve cómo ha sido llevado tu juicio. Pero Formalidades, ¿no? si es que la Corte Casi Suprema ve las formalidades de los casos y por lo tanto ve su constitucionalidad o no, eso debería ser ampliado para casos que tienen que ver también con derechos fundamentales o con el tema de las mismas competencias de los poderes e instituciones del Estado. Eso lo puede hacer la Corte Suprema, pero como dicen muchos juristas, ¿no? Mientras la Corte Suprema está fallando de cosas reales, ¿no? Está con la materia ahí fallando, dando sentencias, viene el Tribunal Constitucional por acá volando, ¿no? Como una paloma y te defeca encima, porque se le ocurrió tal cosa que sacó de tal lado, porque no lo hace en el caso material, lo hace en un caso muy, muy esencial, muy formal. Y le dice a la Corte Suprema qué hacer, cuando la Corte Suprema y el Tribunal Constitucional se supone que está al mismo nivel. Pero claro, el Tribunal Constitucional pareciera que tuviese un peldaño más arriba porque es el que dice que es constitucional y que no. claro, es como Y, una cuarta instancia, ¿no? Sí, y nos hemos pues, sí, creado ese un gran es un problema problema, ¿no? tremendo. Sí, son casi un rey, son casi un rey, ¿no? Entonces lo que dicen ellos es la última palabra. Y es un gran problema eso, porque la idea justamente del Estado de Derecho moderno liberal es que ninguna de las instituciones del Estado tenga la última palabra, sino que justamente se llega a un cierto autocontrol entre todas ellas, ¿no? No es que el Ejecutivo, el Legislativo, el Judicial o los entes independientes como el Tribunal Constitucional u otros, como la Defensoría del Pueblo, no sé, tengan pues una preponderancia mayor y que manden sobre otros, ¿no? Por eso es que supuestamente está el equilibrio de poderes e instituciones, pero el Tribunal Constitucional pareciera que fuera todopoderoso, o sea, la representación nacional saca una ley, al Ejecutivo no le gusta, le dice algo al Tribunal Constitucional, el Tribunal Constitucional la declara inconstitucional, que seguramente tienen razón, ¿no? En la que han declarado de inconstitucional antes, pero eso entra con todo un problema de qué está primero, si la representación nacional como voluntad del pueblo, como poder constituyente que se refleja en el poder, o si es el Tribunal Constitucional elegido también por el Congreso, que también debería llevar a su vez el poder del pueblo. Entonces, hay todo un problema ahí ontológico del mismo Estado peruano, ¿no? Por eso que yo creo que es necesario hacer un repaso, ¿no? De todas esas cosas. No sé si nueva constitución o una reforma, pero se tiene que cambiar estos marcos normativos que parecieran candados, ¿no? Son candados para que la población no actúe, para que los poderes del Estado no actúen. Y candados que están lamentablemente en la misma constitución, ¿no? Entonces, es realmente un, tenemos un marco legal bien complejo, bien complicado, más que complejo, muy complicado, porque si uno se basa en la teoría misma de dónde nace
de dónde nace la legalidad de las leyes es en el mundo ajurídico, antes de la ley, que es la interacción misma del pueblo, ¿no? Entre ellos, entre sus costumbres, acciones y razones, es que nace la legalidad. Pero para que nazca esta legalidad reposa ahí en el pueblo. Pero claro, tienes dos cuestiones, ¿no? O el pueblo mismo puede autodeterminarse y por lo tanto decidir si es que una ley es justa o no, si una constitución es justa o no, y por lo tanto destruirla y hacer una nueva o mantenerla, que eso más o menos es una idea un poco más de la ley de la tierra, ¿no? El pueblo mismo, la voluntad general. Y por otro lado, tienes otra idea que es esta de acá de que no, que el pueblo constituye algo y una vez está constituido, está representado y el pueblo ya no lo debe cambiar porque ya lo puso, ¿no? Esta idea tanto de Hobbes, ¿no? De este Estado que ya está dado, que es como esta constitución actual, que no te permite hacer cambios constitucionales y no pasa por el Congreso, o sea, tiene un candado, o la idea de la voluntad general de los pueblos, ¿no? Que es una idea rusoniana francesa, que es más bien el pueblo el que decide, que si después de unas generaciones la constitución es una desgracia y ese pueblo quiere cambiarla, ya no se basa en el poder constituido, sino que ellos mismos constituyen uno nuevo, ¿no? Un proceso revolucionario, digamos. Y eso es lo que tenemos acá en el país, ¿no? Nos han atado de manos para que no se pueda cambiar la constitución. La del 79 tampoco se podía cambiar. De hecho, en una de las disposiciones transitorias dice que no se puede revocar, no se puede bueno, eliminar la constitución, ¿no? Pero igual Fujimori lo hace. Y no había la figura de constituyente, Fujimori lo hace de mutuo propio, como autócrata. Entonces, es Bueno, una la Constitución del constitución, 79 también fue convocada por una claro, por junta una de autocracia, ¿no? militares, ¿no? Claro, Bueno, en claro, todo caso, la Asamblea a del nadie se le 78. preguntó, a nadie se le preguntó si querían cambiar la constitución de Sánchez Cerro, simplemente la cambiaron. Bueno, y Sánchez Cerro también se zurró en el Congreso Constituyente o en la Asamblea de su tiempo, ¿no? Porque tú recuerdas que agarró, inclusive violando la inmunidad parlamentaria, y se deportó a cualquier cantidad de integrantes de ese cuerpo constituyente. Aparte que Claro, tenían muy frescos sí. los hechos del año de la barbarie y todo lo demás, Hubo, ¿no? Mira, estabas comentando hubo hace muchas rato el tema de irregularidades. Hobbes y de la estabilidad, pero nosotros Sí, también entendemos que para los asuntos de gobierno, la estabilidad y la preservación del orden es muy importante. pues Ahora, sí, el claro. problema es quiénes han conformado este orden y quienes están preocupados en velar por su resguardo. Por Claro, ejemplo, el arco Estados Unidos, ¿no? Trabajaron los padres que casualmente pues, eran unos buenos burgueses preocupados por fortalecer su país, hicieron una constitución que hasta este momento sigue siendo la misma constitución. Se le ha ido agregando cosas, puede estar en la onda de constitución o variando, ¿no? claro, pero bueno, también hay Como que que tener en también es cuenta el caso de Francia, ¿no? ¿Cuántas veces han estado instituyendo una república tras otra y con periodos diferentes, ¿no? Te comento porque me dice que muchos personajes que están interesados en asuntos de gobierno tradicionalmente acá en el país o en Latinoamérica han sido francófilos, ¿no? Entonces siempre han tenido esas referencias sí. y no sé pues de qué tanto les había acabado sirviendo. Bueno, los franceses han aplicado muy No bien demasiado la bien como se ve teoría. a la fecha. Claro, yo creo que Estados Unidos aplicó muy bien la teoría de Hobbes, ¿no? La de una sola constitución, el pueblo abandona su poder, se lo da a los dirigentes y ahí se acabó el tema. El pueblo es un actor pasivo en la teoría liberal hobbesiana, mientras que en la teoría protosocialista, si quieres, de Rousseau, el pueblo es un agente, ¿no? Es un agente, si quieres, actuante, valga la redundancia, y que está ahí constantemente, o sea, la creación de la ley nace de la misma voluntad popular. Entonces, Estados Unidos saca su constitución justamente de la idea hobbesiana de todo el pueblo le da el poder al Estado, y yo renuncio al poder. Entonces, las enmiendas que se han hecho, que son un montón de enmiendas en la Constitución, porque es una Constitución antigua además, eh, sí han funcionado, ¿no? Yo creo que a Estados Unidos les sigue funcionando, pero digamos, tenemos a Francia que ha tenido unas 17 constituciones, ¿no? Mucho más que nosotros. El Pero mal claro, ejemplo francés que es si es que uno dijera, bueno, Francia, Francia, Francia como tal es de 1947,
Entonces uno diría, Francia es más joven que Perú y tiene una sola constitución. Creo que es la Quinta República. Entonces Francia tiene una historia muy larga en el cual uno sí puede rastrear estas constituciones, o el mismo España, que también tiene como 10 constituciones. Uno podría decir, bueno, Italia tiene una, pero claro, Italia es república en la posguerra, pero si tú tomas las demás Italias monárquicas, tienes como 7 constituciones. Entonces, yo creo que el cambio constitucional tiene que darse con el favor del pueblo, ¿no? De todas maneras. Y que no puede ser una cuestión solamente si pasa o no pasa por el Congreso. Y yo creo que ahí podríamos ver de qué manera ordenar nuestro Estado, ¿no? Porque mientras que unos argumentan que el Perú es un Estado que siempre, que se independizó todos juntos, todos como hermanos, todos contentos y felices, que no queríamos a los españoles, y por eso tenemos un Estado semipresidencialista, centralista, no federado y todo el tema, versus otra lectura de la realidad, que fue que el Perú se independizó por partes, el Perú tiene diferentes naciones y por lo tanto necesitaríamos otro tipo de Estado, un Estado federal, unido y demás. Claro, lamentablemente contraviene la propia tradición y la historia de nuestras propias constituciones. Entonces, entre aquellos que se basan en que la constitución tiene una tradición, una historia, y otros que se basan en que no, de que más bien se ha contado una sola historia y hay otras historias que pueden ser incorporadas, va a ser bien difícil hacer un cambio de constitución que nos satisfaga a todos, ¿no? Yo creo que si se hace incluso una nueva constitución, me parece que esa constitución va a ser transitoria, y si no es transitoria va a tener que ser modificada más adelante. Pero nunca se satisface a todo, pues habría que ver cuáles son los intereses que van a prevalecer. Ahora Bueno, hablábamos del pueblo, ¿no? claro, la Bueno, idea también es estaban las favorecer a las teorías quizás más mayorías. abiertas de Locke, ¿no? Pero si agarramos por ese camino, o sea, veíamos el caso de los Estados Unidos, ¿no? O sea, ¿cuántas irregularidades hay entre su cuerpo legal y lo que realmente pasa en ese país, ¿no? Por ejemplo, el tema de una vez que termina la guerra de secesión, prácticamente se da la apertura a que los esclavos, ¿no? Se vean liberados, sean todos ciudadanos. Sin embargo, pasa cerca de 100 años, ¿no? Para que recién en la década del 60, prácticamente 100 años después del término de la guerra de La secesión, guerra. se realice la viabilización e implementación de los derechos civiles que les habían sido negados a los negros, ¿no? O a los Claro, afroamericanos, como dice ahí, para evitarse mayores complicaciones. claro, ¿Ah? que en teoría ya eran libres, pues, ¿no? Siempre hay un divorcio entre la realidad y el derecho, entre la realidad y la ley, y por eso que uno debe preocuparse de que haya los mejores representantes o gobernantes para que puedan efectuar una protección de la ciudadanía y no solamente de los grupos de poder que representan. Ellos están representando al pueblo, pero representan a su propio grupo de lobistas y de asociados, ¿no? Claro, Ese de inclusive, repente es el mayor problema que tiene, bueno, no solamente el país, sino el mundo, sino que acá solamente pareciera que se hiciera eso y no hay ningún otro tipo de preocupación por el pueblo. claro, es que quizá otras clases dirigentes se han encargado, pues, para bien o para mal, con buenas intenciones o con malas, lo que fuere, pero de tener a su pueblo, pues, bien, ¿no? Porque al fin y al cabo es el pueblo que les da de comer, ¿no? Porque son los que trabajan. El tema aquí es que, como te mencioné al principio, ¿no? Somos una sociedad semifeudal en el que existen castas antes que clases, ¿no? Las clases más bien están ligadas a una cuestión de casta, ¿no? De origen, de raza, de abolengo, lo que tú quieras, ¿no? Esta típica pregunta limeña de la pequeña y la gran burguesía que es en qué colegio estudiaste y después en qué universidad estudiaste. Estas cosas que uno lo puede ver de manera muy cotidiana, en verdad, es muestra de que nuestras clases sociales no están basadas como las clases sociales europeas en el esfuerzo y en la suerte y lo que tú quieras, ¿no? La meritocracia y demás, en el cual realmente una persona pobre puede llegar a tener mucho dinero. Quizás no de una manera muy bonita, que digamos, porque tiene que explotar un montón de gente, pero puede. Acá en Perú no. Piensa que hay tantas monarquías en Europa, monarquías constitucionales, las aristocracias aún vigentes. Bueno, y algunas, y todas las
monarquías o las casas reales de Europa reciben fondos populares, fondos estatales para sus manutenciones. Sí, bueno, hay O sea, muchos lugares tampoco es que están pueblos tan a favor, adelantados ¿no? por ese lado, ¿no? Claro, pero digamos, o sea, en Inglaterra está bien, yo puedo ser hijo de un noble y voy a mantener mi nobleza, pero un hijo de vecinos, si es que hace los méritos necesarios y obviamente tiene dinero, porque la mayoría son burgueses, pueden ser elevados al grado de noble o al menos al grado de lord, porque ya ser parte de la nobleza. Entonces, hijos de vecino como Elton John puede ser un lord, ¿no? Sir Elton John, ¿no? Entonces, si bien es la más baja, pues ya ingresa a la Pero eso es nobleza. más por sus méritos artísticos que por su reconocimiento como millonario o como Claro, hombre que ha hecho sí, 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 empresa, pero ¿no? digamos que es un poco liberal esa monarquía, ¿no? Pero incluso en monarquías así donde hay movilidad social, en el Perú no la hay, porque el Perú está basado en esta cosa de que si eres cholo, negro, mestizo, mulato, blanco, y lo tenemos desde la República, ¿no? Desde que empezó la República, porque fue la continuación de la colonia. Así que lamentablemente aquí, pues no es cuando te esfuerces, es hijo de quién eres, qué apellido tienes, ¿no? Tú no sabes quién soy yo. Eso Pero tiene te que digo, ¿y cambiar. qué pasó con toda esa aristocracia, digamos, indígena o no española, que tenía amplios privilegios y prerrogativas cuando el virreinato y que los pierde o no sé si desaparecen cuando arranca la República, que pasó a Claro, tener una hegemonía criolla plena sin ningún tipo de filtro ni control por cuenta de la metrópoli y que al parecer es a partir de la República que se sepultan las posibilidades que tenía la claro, los gente autóctona indígenas. acá en el país para hacer sus propios méritos, ¿no? Claro, digamos que España, con su principio pues monarquista, decía, nosotros tenemos, si hay otros nobles, esos nobles son tan nobles como nosotros, así que con los nobles todo bien, hay que mantener la nobleza inca. Incluso Felipe II quería ahorcar a Pizarro por haber matado a un rey, ¿no? Que fue Atahualpa, así que la nobleza incaica estaba más o menos bien protegida y, no sé, tenemos quizá el mayor mestizo de ambas noblezas fue el Inca Garcilaso de la Vega, pero eh, claro, es que es una contrapartida doble, ¿no? Porque en la República tú no puedes darles beneficios reales de nobleza a nadie, pero vino con cosa doble, ¿no? Porque al quitarle los beneficios y los privilegios reales, de privilegios a la nobleza incaica, ok, sorry, me estaba hablando un vecino. Esto, y nada, pues no, al quitarle esos beneficios nobles a la nobleza inca, se les despojó de todo, se les dejó desnudos y los criollos obtuvieron todas sus tierras, mientras que los españoles peninsulares mantuvieron sus tierras originales, que normalmente las vendieron a los criollos. Y es ahí donde se originan las grandes haciendas, ¿no? Y se le da el último golpe, digamos, de expropiación de las tierras indígenas, que mal que bien los españoles respetaban porque tampoco querían pelearse con la nobleza, ¿no? Tenían esta idea media sincretista también, ¿no? Muy español, ¿no? A diferencia de los ingleses, que ellos llegaron y mataron a todo el mundo. Bueno, en la revolución, ¿no? En la independencia, porque antes de la independencia los indios americanos eran súbditos de la corona y por lo tanto nadie podía tocarlos. O sea, al Claro, final entendemos que bajo esos términos monárquicos se le daba mucha mayor protección a las comunidades indígenas. claro, es que digamos, yo creo que no, a ver, si bien el capitalismo es superior a la monarquía, y por lo tanto la democracia liberal es superior a la monarquía en muchos aspectos, no lo es en todos, o no lo fue en todos, ¿no? La revolución americana más fue una contrarrevolución que una revolución propiamente hablando, porque no se mejoraron las condiciones de vida de las grandes mayorías, al contrario, las grandes mayorías se vieron afectadas, el esclavismo aumentó, la servidumbre aumentó y los asesinatos y los genocidios a la población indígena fue espeluznante, ¿no? Entonces, y lo mismo un poco acá en Perú, ¿no? Entonces, sí, hay cosas buenas que uno puede mantener de la monarquía. O sea, vamos, ¿no? Es lo que yo le contaba a una gente. La idea cree que el Congreso, la idea del Parlamento nace con la democracia.
moderna. Y no, viene, el parlamento existía en el mundo feudal, ¿no? Los señores se reunían con otros pequeños señores y demás, y había representación y se reunían entre ellos, ¿no? En los tiempos de Ricardo Corazón de León, ¿no? Y su famoso hermano Juan Citierra, que Claro, casualmente es el periodo en que se da la Carta Magna de, ¿no? de de Inglaterra. Inglaterra. Claro, la primera constitución, digamos, medieval, pero bueno, una, ¿no? Y que al fin y al cabo la idea de esos pequeños parlamentos hundían su idea en el parlamento romano y griego, ¿no? En el ágora griego y en el Hay senado también una romano. cuestión nórdica, ¿no? No te olvides de los irlandeses, por ejemplo, y el Alci. O sea, viene Claro, también de esas corporaciones germánicas que mira, quizá la misma idea de libertad, así como la concebimos, pareciera que tiene más que ver con el norte de Europa, ¿no? Y con lo que se llamaban las tribus bárbaras, con la misma disposición griega sobre la libertad, que nosotros sabemos plenamente que había también un sistema de castas en la Grecia que había concebido muchas de esas ideas doradas de la democracia, tal, ¿no? Si empezamos a estudiar lo que era la democracia ateniense claro, misma, con la democracia que sí. hemos teorizado ahora mismo, ¿no? Pero Yo mira, y sigo ahorita creyendo, estamos por acabar el sí, programa, no, pero quería... nada más Sí, una cuestión para pero aclarar esto. Yo creo que la sí, democracia ateniense es mucho más democrática que la democracia actual, porque no estando representado todo el pueblo, sí había un poder efectivo del pueblo, o sea, sí era demoscrato, sí había poder del pueblo. Eh, sí se legislaba, sí se actuaba a favor del pueblo. Sin embargo, no había la idea de libertad. La democracia ateniense no tiene idea de libertad. Tú revisas Platón, Aristóteles, Plotino, todo lo demás, no hay idea de libertad. La idea de libertad viene con los nórdicos en parte, pero también con el judio-cristianismo, ¿no? La idea de ser hijos libres de Dios, la idea de la libertad divina, de la idea de que yo tengo voluntad y yo hago cosas para alcanzar el reino de los cielos, ¿no? Pero bueno, eso puede ser un análisis posterior de cómo nace la idea de libertad en Europa gracias al cristianismo. todo va Pero seguramente evolucionando. sí, los nórdicos tuvieron mucho que ver también en eso, ¿no? Por sus liberaciones esclavistas, ¿no? Y todas estas cosas. Efectivamente. Ahora, mira, hemos hecho este recuento hasta hace cuántos siglos, pero el tema con el control de la vida de la gente, tú lo sabes porque eres especialista, ¿no? En política, en teorías políticas, es siempre un factor que se problematiza cuando se ve la forma de gobierno. Entonces, por lo menos hay gente que está dispuesta a que haya más o menos control del Estado sobre sus propias vidas, ya independientemente de cómo va la economía o todo lo demás, que también tiene sus consecuencias. Se entiende de que el socialismo tiene mucha más intervención en la vida de la gente que un enfoque más liberal. Uh -huh. Tú ves esta algo cierta, ves que no necesariamente eso tenga que ser dañino. Y otra cosa para limitar este punto es, porque ya nos estamos pasando el tiempo, es qué pasa con el libre mercado y qué pasa con la izquierda. Por ejemplo, tú no eres un joven de izquierda, no sé por qué, o tengo la impresión que la izquierda nacional y latinoamericana se preocupa mucho de los procesos que tiene más cercanos, pero no evalúan en términos de gobierno las cosas que resultan siendo efectivas. Por ejemplo, a mí siempre me llamó la atención el tema de la socialdemocracia alemana, ¿no? Te lo he comentado la vez pasada y casi le pregunto siempre a gente de izquierda qué es lo que han aprendido de Pac Godesberg, ¿no? Y la apertura de la socialdemocracia alemana que se declaraba marxista, y creo que bueno, se habrán seguido declarando marxistas, pero que al mismo tiempo tenían una apertura a todo lo que era el libre mercado. Me parece que esa experiencia histórica acá no se ha procesado de ninguna manera. Uh -huh. Tú sabes que se haya procesado, A ver, no para opinar que Ricardo, ya con esto habla al final. sí, bueno, yo no quiero hablar mucho de la izquierda peruana, ¿no? Porque es una izquierda muy fragmentada en su historia, no solamente por grupos, ¿no? Sino como visión, ¿no? A la muerte de Mariátegui creo que el Partido Comunista pues entra en una debacle total, ¿no?
Pero bueno, más allá de eso, y más allá de la situación de la izquierda actual en Perú, que también es un poco penosa, me parece que es posible rescatar al libre mercado en el sentido de la libertad de empresa, ¿no? De iniciativa privada, ¿no? De grupos privados para poder crear empresas, compañías. Eh, Me parece que es posible hacer eso sin necesidad de renunciar al marxismo, como sí lo intentaba hacer la democracia alemana. Porque, mira, la socialdemocracia alemana desde Kautsky se llamó a sí misma revisionista, ¿no? Marxista revisionista. Y por más que los ultras, como los senderistas y gente así, maoístas, digan que Deng Xiaoping fue un revisionista, más bien Deng Xiaoping logra lo que Kautsky no logró, que fue mantener el libre mercado sin liberalizar la política. Logró lo que no logró la perestroika soviética. Se logró comercializar con Occidente sin perder la autonomía política. Entonces, las empresas pueden hacer lo que quieran en tanto que cumplan las leyes, pero si realmente se pasan de la raya, como en otros países, no los vamos a dejarse pasar de la raya, porque el poder político está por encima del poder económico. Entonces yo creo que, bueno, ahora, los chinos son otra cultura, los alemanes también son otra cultura. Habría que ver qué cosa funciona para nosotros, ¿no? De qué manera tener una sociedad en la cual funcione de manera viable las ideas marxistas, socialdemócratas, socialistas y capitalistas, de una manera tal que el pueblo se vea beneficiado y no solamente se vea beneficiado una élite. Al menos en Alemania o en China, la élite está beneficiada, pero también el pueblo, ¿no? Tienen, tienen transporte muy, muy barato, tienen servicios muy baratos, tienen salud y educación muy barata o gratis en muchos casos, y tanto en China como en Alemania son de muy buen nivel, la gente es muy, muy independiente. Entonces, sea una sociedad capitalista como la alemana o socialista como la china, es posible llegar a estos logros si un país desarrolla de manera consciente estos mecanismos sociales, porque sin esos mecanismos sociales comunitarios, nos vamos a disparar a donde sea y mira cómo está Estados Unidos ahora, ¿no? Totalmente endeudado, 5% de inflación. El año Claro, pasado fue el año en que más billetes se imprimió en toda su historia. Entonces, quizá el camino no sea pero mira liberalismo también tú la puro. conducción de ese país. O sea, muchas veces, aunque eso no le gusta a la gente, el desarrollo de los países va a depender o por lo menos se va a orientar por la dirección de grandes personajes, ¿no? O sea, no es por un tema de caudillismo o mesianismo, pero se necesita también de grandes referentes. O sea, Claro, imagínate pero de comparar tengamos a en Trump cuenta, con Lincoln o con el mismo claro, Roosevelt. Entonces, es un infierno, ¿no? y Ahora, claro, pero hay otros modelos de éxito. Está tengamos en Japón, cuenta que las hay que cosas ver buenas el de tema Estados Unidos. japonés, Claro, pero bueno, Japón ha sido muy bien ayudado después de la guerra el tema con de Estados Singapur, bueno, que ya es, o de algunas otras economías de los tigres asiáticos que Unidos. Claro, no bueno, pero precisamente son un Singapur elogio es para un las lugar, libertades, pero han hecho sí, sus cosas. sí, 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 pero Bueno, vamos Singapur a ver, es un lugar Ricardo. muy pequeño, ¿no? Y eso, ¿no? Son temas muy extensos, pero yo creo que Sí, Perú necesita crear su propia forma, se tiene que dejar trabajar este gobierno y ver qué pasa, si es bueno o malo, pero uno no puede ser tan egoísta de pensar en su propio grupo y ya está, hay que dejarlos trabajar, ¿no? Y ver qué pasa. sino que lo que tú hablabas hace rato de alemanes y chinos, y no por una cuestión racial, sino cultural, pareciera que los chinos son mucho más sumisos, quizás por esta concepción que tienen de imperio de tantos miles de años, y No, más que por ahí que los peruanos son más chinos que alemanes en el término de soportar cualquier cosa, porque acá en el Perú tampoco es que nos podamos jactar de ser grandes rebeldes. O sea, sí hemos tenido grandes rebeldes a nivel individual, pero a nivel colectivo se han dejado pasar cuántos miles de abusos año tras año y no el se pueblo ha peruano es un pueblo actuado pasivo. contundentemente, ¿no? Sí, sí, de acuerdo con eso, pero ahora habría que ver, ¿no? Porque No, más bien, lo que tú dices del gobierno, bueno, en tu caso eres militante, pero de todas maneras que debe tener la oportunidad de estabilizar sus propias propuestas en la medida de lo posible, porque para algo han ganado las elecciones, ¿no? Por ahí también hay mucho de ingenuidad que hice. Por ejemplo, Castillo en ningún momento transigió
con las proposiciones de que se liberalice. Él ha llegado al poder manteniendo, digamos, su propia línea partidaria. No Claro, como con pero la gente que le dice, a ver, que se también, separe de Cerrón. Él no se ha separado de Cerrón no, ni siquiera en el curso de la campaña. Es claro, probablemente sean amigos o qué sé yo. No, no, hay mucho ingenuo, ¿no? O sea, es que tampoco es la realidad como la gente se le antoja. Ahora bueno, hay que ver, como tú dices, qué cosas se pueden hacer, si es en beneficio de la ciudadanía, bienvenida sea, ¿no? Yo creo que eso sería lo más importante para terminar la conversación de hoy, ¿no? Hay que sí, sí, buscar sí, también un espacio de concordia, pues. Hay una gran inmadurez no, política acá, no hay ninguna clase de respeto, ni nunca se ha entendido bien tampoco el hecho de que puedan buscarse una conciliación entre movimientos que son divergentes, ¿no? En apariencia. Siempre se ve claro, como una cosa turbia que vaya a haber algún sí, tipo de entendimiento, cuando debería ser al revés. Algo sí, para acabar, sí, Ricardo, que ya nos vamos un minuto y sí, nos están hay una, dando ya. A ver, cerramos. sí, Lo que, hay una gran sí, concepción futbolística de la política, ¿no? Digo concepción futbolística porque la gente lo asume como bandos de hinchas, ¿no? Yo tengo que hinchar a tal tipo. No hay un intercambio racional de que la política justamente es ese juego en que yo tomo una perspectiva y a partir de esta perspectiva trato de ver qué es lo mejor para todos. No, la gente acá lo toma como un hinchaje, ¿no? Como si fuera mi grupo, mis ideas, mis cosas, y yo estoy en lo correcto. Y, y no, cuando la cuestión es justamente yo creo estar en lo correcto, pero en la interacción con las otras personas puedo rescatar cosas buenas, ¿no? O sea, un obrero soviético era consciente que los americanos en esa época, en 1930, tenían mejores ingenieros, mejores dirigentes, mejores administradores que los soviéticos, y eran conscientes de ello, y no porque sean capitalistas y vayan a decir que esos tipos son malos. Y justamente por eso, ¿no? O sea, Pedro Castillo y Vladimir Cerrón, ¿no? Y Perú Libre en general, repitió en la campaña varias veces de que se va a dar seguridad jurídica a las personas que tienen dinero, se le va a dar seguridad jurídica a sus bienes, los bienes que ellos han adquirido por medio de su esfuerzo, su trabajo con su dinero. Eso es válido. Y eso es parte del libre mercado. No estamos en contra del libre mercado, estamos en contra del libertinaje de mercado. Estamos en contra de que la política se tenga que subyugar a la economía, cuando la economía tiene que dirigir y tiene que hacer que las personas sean felices. Si la Constitución dice que el fin supremo del Estado es la persona, entonces hay que hacer eso, hay que llevar la economía a que la persona sea lo último, no la empresa, no su ganancia. Entonces, eso no atenta al libre mercado. Tú puedes poner todo el libre mercado que quieras, como lo hace Alemania o lo hace China, pero anda Alemania y China a hacer las cosas que se hacen acá en Perú. No, no se puede. Entonces, yo creo que Pedro Castillo y Vladimir Cerrón no quieren imponer comunismo, no quieren imponer socialismo, quieren que el libre mercado simplemente se regule y que pueda... pero aún si lo quisieran, que están en su derecho también. Están en su derecho y están en su derecho el resto de las fuerzas políticas dentro de un marco democrático de ver cómo es que pueden hacer algún tipo de contención. Si fuera el caso, te digo, porque ya ponte que no es Castillo, Cerrón con nosotros amigos, ¿no? Pero te digo, otro partido que fuera, ¿no? También la libertad de pensar lo que quieran. Y Claro, si tienen obviamente. las intenciones y las O sea, posibilidades y la el estructura problema no es pensar. para llevar a cabo, Claro, es un tema de ellos, ¿no? el tema es qué es lo que hacen. O sea, depende de qué es lo que hacen. Si hacen cosas buenas y También, es pues, bueno para la claro, razón y es bueno objetivamente, se apoya. Y si es malo, se va en para la contra. razón, ni hablar, Pero que sea un proceder racional, ¿no? uno no puede estar a Y favor o en muchas veces contra está por distante eso ideología. de nuestro modo histórico de hacer política, Sí, lamentablemente. Entonces, sí. muy bien, Ricardo. La política se tiene que hacer con cosas reales, no con ideas. No podemos estar discrepando por ideas. Tenemos que discrepar por cosas reales, ¿no? Y ver la Todavía realidad. como si fuera el ágora, ¿no? Bueno, ni en Atenas ha pasado algo así. Muy bien, No, las cosas sí, reales, Ricardo. Es un buen punto para culminar nuestra conversación de hoy. Nos despedimos ya hasta una próxima oportunidad. Como siempre, en dale. Radio Miraflores Televisión. Un gusto, Ricardo. Hasta luego. Muchas gracias, Percy. Cuídense. Buenas noches.